Pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de los seminarios del Grupo de Economía Política Alternativa. En fin, muchas gracias por vuestra asistencia en una hora que es casi de comida. Y hoy tenemos pues, el placer de presentaros a Rafael Muñoz de Bustillo, que es antiguo alumno de esta casa, de la Universidad Autónoma de Madrid. Creo que tuviste el honor de hacer la tesis doctoral con David Anisi, Alameda, que para mí es una referencia de la economía heterodoxa en España, desde mi punto de vista el mejor economista post-keynesiano que ha dado este país, yo creo, ese es mi parecer. Yo tuve también el honor y el gusto y el placer de estudiar con David Anisi, y en parte ser responsable de que yo esté en teoría económica, porque claro, era una persona que, en fin, que todos lo admirábamos mucho, ¿no? Y que aquí está también José Manuel Rodríguez, que también es un discípulo de David, y todos aprendimos mucho de él, y en fin, el cariño por la teoría económica, que con el tiempo se ha perdido, y por una teoría económica como nos gusta, ¿no? Que es una teoría económica progresista, avanzada, favorable a las clases populares y poco condescendiente con el poder económico, ¿no? Es decir, en fin, suficiente. Rafael Muñoz de Bustillo tiene una trayectoria investigadora innegable, una productividad es un hombre fructífero con muchísimas publicaciones. Nos dio hace un año una charla sobre, en fin, fracaso escolar, que es un asunto muy interesante, y tiene muchísimo publicado sobre estado de bienestar, que sabéis que es un tema absolutamente vital y clave para el futuro. Y nada más, pues darle muchísimas las gracias a Rafa y me encanta tenerte ahí en casa. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Como decía Julián, básicamente lo que voy a hacer no sé cuánto tiempo más o menos es lo que... A las 3 menos cuarto, bueno, a las 2:30 saldremos a comer. Sí, pues intentaré hablar una hora y dejar... Aquí gusta mucho charlar. Sí, y dejar un espacio para... Yo más o menos a las 2:30 cortaré. Los alumnos, no te pongas nervioso, los alumnos irán dentro de una hora. Sí. Te aviso, eso no quiere decir que lo estés haciendo mal. Ya a estas alturas de partido... No te preocupes, es que simplemente para poder traer aquí tengo que pactar con ellos. Entonces el pacto es una hora. Sí, exactamente. Entonces entre una hora saldrán todos. No quiere decir, te aviso. Perfecto. Ahora, eso no quiere decir que no queréis. Pero también se puede... A ver si igual a una hora me voy yo. Pero que no quiere decir nada, simplemente la culpa es del profesor, no de los alumnos. Yo soy el responsable. Muy bien. Aviso. Bueno, pues empiezo. El motivo un poco de esta reunión, a mí no me hace falta excusas para venir a la Autónoma y ver a Fernando Esteve, que está missing, no sé dónde estará, pero a Julián, a Rodri, bueno, y pasearme por las aulas donde estudié yo hace muchísimo tiempo, en otro momento histórico totalmente distinto, pero que curiosamente se hablaban de las mismas cosas. Este es un poco el tema del libro, el tema del libro que presento, que sirve de excusa para esta conferencia, que es el de mitos y realidades del estado de bienestar. Tiene que ver con una reflexión sobre cuál es el sentido y cuáles son los retos del estado de bienestar y lo que ahora está tan de moda, ¿no? De la viabilidad del estado de bienestar pues en el siglo XXI, entrado el siglo XXI. Básicamente os voy a contar un poco cuál es el esquema y cuáles son los elementos centrales a través de los cuales hago esa narrativa sobre los mitos y las realidades del estado de bienestar, que es un poco el nexo de unión. No lo era cuando empecé a escribir el libro, es un libro que me ha llevado muchísimo tiempo escribir. Para daros una idea, ahí en la carpeta del ordenador en el que tenía la última revisión del libro, se llamaba Revisión de Boston, y se llamaba Revisión de Boston porque hace 7 años, en el 2013, tuve un sabático, me invitaron a ir a Boston, estuve en Boston y estuve trabajando en el libro, en lo que pensaba que iba a ser la última versión del libro. Y luego, desde entonces, han pasado 7 años y ya al final lo acabé el año pasado y se editó el año pasado, porque si no, pues iba a acabar antes yo que el libro, ¿no? Y en parte porque vino la crisis y con la crisis no tenía muy claro cuál iba a ser el impacto que iba a tener la crisis sobre el mantenimiento del estado de bienestar. Había que alargar un poco el periodo, aparecieron todo el debate sobre nuevas tecnologías, etcétera. Había que incorporarlo también en esta visión panorámica del estado de bienestar, y todo eso fue alargando la producción, ¿no? También deciros que
Este es el tercero de 3 libros que he publicado pues, a lo largo de mi vida universitaria. Prácticamente empecé a trabajar sobre este tema y he seguido trabajando sobre el tema. No sé si aclarándome mucho las cosas. Fijaros, el primero, que me gusta tomarlo como referencia, se llama Crisis Futura del Estado de Bienestar. Estamos en 1989 y ya se está hablando de la crisis del Estado de Bienestar. Bueno, y ahora se sigue hablando de la crisis del Estado de Bienestar, de la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Bueno, ha llovido mucho, ¿no? Cada vez menos, pero ha llovido mucho. Eso quiere decir que... Y el Estado de Bienestar sigue estando ahí, independientemente de cuáles sean los discursos catastrofistas sobre el Estado de Bienestar, y de eso vamos a hablar ahora algo, pues se sigue manteniendo esa idea, o sea, está continuamente la sostenibilidad. ¿Es esto sostenible? ¿Se puede mantener? ¿Es económicamente sostenible? Pues yo creo que casi igual con esto podíamos terminar la presentación. Digo, no sé si es sostenible. En el 89 se discutía si era sostenible, en el 2000 se seguía discutiendo lo mismo y en el 2019 pues seguimos discutiendo lo mismo. Un compañero mío que trabajó mucho tiempo en el País, un amigo que trabajó mucho tiempo en el País, se dedicaba a cosas de empresa y economía, hizo una recensión de este libro para 5 días y hablaba, llamaba la recensión la mala salud de hierro del Estado de Bienestar. Siempre se habla de mala salud, pero mala salud de hierro. O sea, tiene mala salud, pero sin embargo la gente que tiene una salud de hierro es la gente que no se muera aunque tenga 90 años, ¿no? Que es una falta de respeto hacia el resto de la humanidad, ¿no? Que decía mi padre cuando se aproximaba esa fecha, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay algo ahí, hay un elemento y una palabra que antes no existía cuando publicamos el primer y el segundo libro y que ahora sin embargo sí existe y se utiliza mucho, que es la palabra resiliencia, ¿no? Bueno, pues resulta que esto es muy cabezota, es muy resiliente, ¿no? Y esa es un poco la idea. A ver, un poco la idea y a ver si es este, para adelante, sí. La idea es, en la primera parte, ¿cómo está construido el libro? Hay una primera parte que es el desarrollo y la situación del Estado de Bienestar, que intento ver cuáles son los elementos que están detrás de la generalización de todo un tipo de políticas que suponen una cobertura frente a riesgos sociales como la enfermedad, como el desempleo, como la pobreza en la vejez y en los estados de bienestar más ambiciosos, pues la cobertura de la dependencia, incluso la vivienda, etcétera. ¿Qué es lo que explica que en un momento determinado se desarrollen en muchas partes de prácticamente todas las economías capitalistas, incluyendo la de Estados Unidos, que aunque tenga un estado de bienestar muy poco digno de llamarse estado de bienestar, sí tiene sistemas de protección social selectivo en determinados colectivos y algunos elementos que se pueden hablar como un estado de bienestar residual, pero que lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cuáles las razones que están detrás? Y el interés no era tanto un interés historiográfico, un interés de saber la historia del estado de bienestar, sino de saber si se habían quebrado algunos de los factores que explicaban a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la eclosión y generalización del estado de bienestar. Si los factores que hacían que el estado de bienestar fuera funcional al funcionamiento de la economía capitalista, pues habían debilitado con el paso del tiempo y con la aparición de nuevas variantes del capitalismo, ¿no? Luego la segunda parte son los retos, a qué retos se tiene que hacer frente al estado de bienestar, y la tercera parte son los estudios, es una parte más corta, las perspectivas, algunos temas de futuro que no estaban tratados en la parte anterior, y luego lo que hago es coger 4 países, el Reino Unido, Suecia, España y Alemania, y ver cómo ha ido cambiando la puesta en marcha de la política social, el desarrollo de la política social en 4 países que son 4, coinciden grosso modo, se pueden tomar grosso modo, a menudo se toman como ejemplos de los distintos modelos de estado de bienestar. Suecia, el modelo de estado de bienestar socialdemócrata, el Reino Unido, el estado de bienestar liberal residual, España no se sabe muy bien el qué, porque llega tarde a la dinámica de construcción del estado de bienestar, a veces se le mete en estados de bienestar mediterráneo, yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación, pero bueno, es un caso que además nos toca de cerca, entonces por eso tenía que estar. Y luego Alemania, como estado de bienestar corporatista, que también dentro de uno de los tradicionales de divisiones de modelos, calificaciones de modelos del estado de bienestar, ¿no? Cuando hablamos de la primera parte, cuando hablamos del desarrollo, básicamente yo lo que me centro es decir, bueno, la necesidad.
¿Qué es lo que hace que en distintos lugares, en distintos momentos de la historia aparezcan estas dinámicas? Primero, la necesidad en términos de que el capitalismo lo que hace es destrozar en su proceso de creación, su ola de creación destructiva, que decía Schumpeter, ¿no? Lo que hace es acabar con los mecanismos de protección social comunales, indirectos, débiles, pero que en cualquier caso existían, de la economía precapitalista. Destroza todas las tradiciones de funcionamiento de esa dinámica y la sustituye por una lógica que decía Hobsbawm, que es una lógica nueva, es una lógica que no sabemos cómo manejarlo. Entonces hay una necesidad objetiva de crear nuevos mecanismos porque los riesgos que se cubrían mediante estas medidas de mecanismos de protección social, familiares, comunales, etcétera, siguen estando ahí y en algunos casos son todavía mayores porque la dinámica de crecimiento de una economía de mercado sabemos que es una dinámica sujeta a crisis, sujeta a fluctuaciones, ¿no? Luego la oportunidad. Hubo a raíz de la Gran Depresión y de los cambios que se producen en la teoría económica con la aparición de la perspectiva de análisis keynesiana de funcionamiento de la economía de mercado, hay una oportunidad aparece la oportunidad de aumento de peso del sector público. El sector público ya no tiene que ir justificando cada una de sus intervenciones, como en el pasado, puesto que ahora había una justificación macroeconómica global de gestión de la economía, en una economía de mercado. Y luego también una cuestión ideológica y de equilibrio de poder, que para mí está relacionada con la aparición de un modelo alternativo al capitalismo, que es el socialismo, que aparece en la Unión Soviética, en Rusia, y que luego se extiende y que se convierte en un contrapoder. El capitalismo deja de ser un monopolio social, como lo es ahora, para convertirse, bueno, para tener otro referente que organiza la economía y la sociedad utilizando unos criterios distintos, unas pautas distintas, y que por extraño que nos pueda parecer ahora, en esa época se consideraba que era un modelo que estaba teniendo éxito. Decía Khrushchev en las Naciones Unidas, cuando golpeaba con el zapato, os enterraremos, ¿no? Y cuando se refería a os enterraremos no estaba hablando de un infierno nuclear, sino que estaba hablando en términos económicos. Y si leemos la literatura económica de esa época, de los años 60, la gente estaba sorprendida de la altísima tasa de crecimiento de la economía de la Unión Soviética. Y cómo, recordar que la Unión Soviética manda a un hombre al espacio antes que Estados Unidos, etc. Entonces, había un mecanismo alternativo de organización social. A mí me gusta decir que la Unión Soviética, el comunismo o el socialismo real fracasa en los países donde se aplica y, sin embargo, paradójicamente ha tenido éxito en los países donde no se ha aplicado. Y ha tenido éxito en los países donde no se ha aplicado porque ha servido para poner en marcha mecanismos de compensación de las desigualdades del Estado, que en gran parte, de las desigualdades del mercado, que en gran parte se instrumentan a través de las políticas del Estado de Bienestar. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Estamos diciendo, bueno, se pone en marcha el Estado de Bienestar, pero parece que el Estado de Bienestar está en crisis. Y ahora mismo, si leemos la literatura más alarmista sobre las políticas sociales en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, después de la segunda crisis, de la segunda gran recesión, de la crisis de 2008, 2010 o 2013 en el caso de este país, pues parece que ha habido una debacle, que ha habido un debilitamiento, se ha debilitado profundamente el Estado de Bienestar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido sostenible, ha demostrado ser sostenible el Estado de Bienestar a lo largo de su singladura? Aquí hay un gráfico que recoge de forma, yo creo que muy sintética, cuál ha sido el comportamiento del gasto social en los países para los que tenemos información, que son la mayor parte de países de la OCDE, incluyendo la Unión Europea, etc., ¿no? Entonces, lo que está representado aquí es el país, en cada uno de estos puntos, el país que tenía menor porcentaje de gasto social con respecto al PIB. La línea verde es el país que tenía el mayor porcentaje, no necesariamente tiene que ser el mismo. Normalmente es Suecia, pero por ejemplo el último punto pues es Francia, ¿no? Y luego aquí tenemos la media de la Unión Europea de los 14, sin contar a Luxemburgo, y luego tenemos la que no aparece aquí, es la OCDE. Bueno, pues lo que vemos es que hay un crecimiento
y hay un crecimiento hasta la década de los 80 y luego la década de los 80 se mantiene. Hay una ligera, sí ha habido caídas en los países como Suecia, también Dinamarca, en donde tenían mayor gasto en protección social, pero aún así estamos hablando de un 28% de gasto en protección social, ¿no? Esto está hecho a propósito hasta 2007, porque con la crisis, o sea que antes de la crisis lo que tenemos es, bueno, que ha habido un proceso de ligera convergencia, porque los países con menos gasto social han reducido con mayor gasto social, han reducido en parte las prestaciones sociales, han reducido en parte ese gasto social con respecto al PIB, pero en términos medios lo que tenemos es una estabilidad del gasto social en las 2 décadas anteriores a la crisis. ¿Y qué pasa después? Pues después lo que pasa es que en términos de gasto social relativo, en términos de esfuerzo relativo en protección social, no pasa nada, en contra de lo que pensamos. No pasa nada, aquí hay cierto artificio estadístico. ¿Y por qué hay cierto artificio estadístico? No tenemos cifras. Sí, yo te lo sé. Hay cierto artificio estadístico, por aquí lo que estamos metiendo es gasto social con respecto a PIB. Y en una situación de crisis, lo que tenemos es que esto cae y el gasto social, por su propia naturaleza, y aunque se le someta a recortes, y en algunos casos a recortes muy intensos, el gasto social tiende a ser relativamente estable, porque funciona como mecanismo automático, como de estabilización. El típico ejemplo es el de prestaciones por desempleo, ¿no? Pero incluso las pensiones, pues las pensiones se congelan, pero no se reducen las pensiones. Con lo cual, de tal manera que una crisis, en principio, lo que debería hacer es incrementar el gasto social con respecto al PIB, aunque en términos monetarios, incluso en términos reales, esté cayendo, pero normalmente siempre va a caer menos esto que esto. Y el resultado es que aumenta el peso del gasto social en el PIB. Eso es lo que ha ocurrido en España durante la crisis. Los mayores recortes en protección social que se producen con el gobierno de Rajoy coinciden, sin embargo, con un aumento del peso de la protección social en el PIB, que pasa a ser en los años de crisis del 26%, cuando lo normal en muchos años había estado en el 21-22%, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que, aquí tenéis los casos de España, que lo decía, aumenta y luego con la recuperación empieza a caer y ahora estamos en una senda de caída. Las perspectivas que se mandan a la Unión Europea, a la Comisión Europea, son perspectivas de reducción del peso del gasto social en el PIB. No hay grandes cambios. Y esta es la idea de la resiliencia de la que os hablaba antes, ¿no? Parece que el estado de bienestar, en términos de peso de la protección social sobre el PIB, pues se ha mantenido, ha sido capaz de mantener. Y fijaros que estamos hablando de un peso muy elevado, es un 26%, la media de la Unión Europea de los 14, y aquí no estamos metiendo, porque esta es la definición tradicional estadística de gasto social, que no incluye, por ejemplo, todo el gasto en educación. La educación, que es un elemento que forma parte del estado de bienestar, serían alrededor de 4 o 5 puntos del PIB y estamos hablando cerca de un 30%. Estamos hablando de economías plenamente capitalistas que un 30% de su producción se gestiona, se distribuye a través de dinámicas ajenas al mercado y que son dinámicas políticas y vinculadas a la intervención pública y la intervención desde las directrices políticas, ¿no? Podemos pensar que esto es un problema de medida. Fijaros que aquí estamos utilizando un indicador muy grosero de estado de bienestar, gasto social con respecto al PIB. Aquí no estamos hablando de cuáles son las necesidades. En este periodo de crisis económica, igual las necesidades crecen mucho y sin embargo no aumentan los gastos en la misma medida y por lo tanto se deteriora la protección frente a los riesgos sociales. Entonces puede ser que no lo estemos midiendo bien. Entonces, bueno, pues probamos a utilizar otros indicadores. Hay a lo largo de toda la literatura de estado de bienestar, pues desde un primer trabajo que seguramente os sonará, de Gösta Spin Andersen, un sociólogo danés, si no recuerdo mal, que en 1990 escribió un libro que se llama Los tres mundos del capitalismo de bienestar, que ofrece una tipología que todavía sigue utilizando de estados de bienestar. Pues él lo que propone es medir el grado de asentamiento de la política social
mediante un indicador que le llama el indicador de desmercantilización, el término que utiliza es decommodification, y básicamente lo que se intenta recoger con eso es hasta qué punto una persona puede mantener una determinada nivel de vida, una determinada calidad de vida, sin estar inmerso en los procesos de trabajo, en los procesos tradicionales de generación de renta dentro de una economía de mercado, sin ser propietario o sin ser trabajador. Hasta qué punto puede mantener determinado nivel de renta. Y eso lo hace, bueno, pues no para todos los programas, sino para los programas monetarios, desempleo, incapacidad y pensiones, me parece que es los que utiliza. Y bueno, a partir de su propuesta, más recientemente, la década del 2006, dos politólogos canadienses o canadienses-americanos, Scruggs y Allan, desarrollan un indicador sobre la misma idea, que lo llaman índice de generosidad, que lo que intenta es medir exactamente cuál es la cobertura que tienen las prestaciones y el nivel de generosidad de esas prestaciones, hasta qué punto a través de las prestaciones uno podría mantener más o menos los niveles de vida que estaba manteniendo cuando estaba trabajando, en el caso de estar con una incapacidad, en el caso de estar desempleado o en el caso de pensiones. Y aquí lo que tenemos es estos académicos lo que hacen es hacer estimaciones para muchos países de la OCDE desde 1970 a 2010 de este índice de generosidad. Y aquí a mí lo que me interesa, más allá de entrar a ver cómo se calcula ese índice, que puede tener sus problemas, tiene sus problemas, lo que me interesa es que veamos la evolución. Dice, bueno, esta estabilidad del gasto público con respecto a PIB nos está dando una lectura errónea del peso que tiene la protección social de las economías capitalistas porque lo estamos midiendo mal. Y vamos a utilizar un indicador que no tiene nada que ver, porque este indicador está relacionado, bueno, no tiene nada que ver, que es distinto, está relacionado con la cobertura de las pensiones con respecto al salario, qué porcentaje del salario cubre las pensiones, o el tema del desempleo, qué porcentaje de tu antiguo salario cubre el desempleo, y luego qué porcentaje de la población tiene acceso a pensiones, desempleo o incapacidad. Y lo que vemos es que, aquí tenéis el caso de Alemania y de Francia, que no hay grandes variaciones. Bueno, al final del periodo estamos un poco al principio del periodo, hay cierta corrección. Aquí lo mismo, si cogemos todo el periodo, incluso pues tenemos un ligero aumento. En el Reino Unido se ve una corrección aquí, esto en la época de Thatcher, pero luego se mantiene. En Suecia sí hay una pérdida de este índice de generosidad, pero al final del periodo estamos muy cerca de los periodos primeros. Y estamos hablando de indicadores de un país que tenía un alto nivel de generosidad de sus prestaciones sociales. O sea que este otro índice me ofrece España. En España aumento y en Estados Unidos estable. Comparar España con Estados Unidos, mucho más alto España, que tiene un bajo desarrollo de su estado de bienestar, pero aún así es mucho más elevado que en el caso de Estados Unidos, pero crece un poco en el periodo, y aquí sin embargo en el caso de Estados Unidos es bajo, pero estable. Pues un poco la conclusión es un poco la misma, la conclusión que se sacaría sería un poco la misma. ¿Significa esto que no ha pasado nada? Pues no, todavía le podemos buscar más vueltas, porque fijaros, le buscamos más vueltas porque estos datos de alguna manera me está transmitiendo una idea de lo que pasa en la protección social, en el gasto social, que no es la idea que compartimos. Si yo os pregunto a vosotros qué os parece que ha pasado con la protección social, pues lo normal, la idea que se transmite es que hay una crisis, que ha habido muchos recortes, que no sé qué, es cierto, pero esos recortes no se manifiestan en estos indicadores. ¿Con esto estamos cubriendo todas las posibilidades de actuación a la baja sobre el estado de bienestar? No. Es posible que haya cambios ocultos, y esto han trabajado mucho los politólogos, han trabajado mucho en este campo. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que, lo que decía antes, el gasto público se mantiene, pero las necesidades sociales crecen más rápidamente. Eso, por ejemplo, ocurre en sanidad, ha ocurrido en sanidad en este país. En sanidad además se ha recortado el gasto social. Pero aunque se hubiera mantenido el gasto social en un contexto en el que aumentan las necesidades, eso lo que genera es un deterioro de los programas del estado de bienestar. Hay un alargamiento de las listas de espera, etcétera, una pérdida de calidad del servicio. Y este deterioro de los programas del estado de bienestar puede incentivar lo que Hirschman en su libro Salida, Voz y Lealtad llamaba la opción de salida. La opción de salida de aquellos que pueden salirse.
aquellos que pueden coger y contratar un servicio, un seguro privado de salud. Y esto es peligroso, ¿por qué? Es peligroso porque en el momento que la gente ejercita la opción de salida, se pierde lealtad del sistema. Y una de las conclusiones del trabajo, una de las ideas que transmito, es que la resiliencia del sistema se basa en un apoyo generalizado de la población a lo largo de prácticamente todas las clases sociales o todos los estratos de renta del estado de bienestar. Cuando la gente le pregunta si quiere más o menos estado de bienestar, le dicen que quieren más estado de bienestar. Incluso cuando les dices, ojo, más estado de bienestar y más impuestos, en muchos casos les dicen sí, más estado de bienestar y más impuestos. Yo no sé si están siendo sinceros o no, pero hay un porcentaje elevado que dice eso. Y si se pierde, esa lealtad es la que explica que no haya habido quizás recortes mayores cuando han gobernado partidos que ya no tenían ese compromiso con el estado de bienestar. Es importante también señalar, lo he dicho al principio, que una de las características de la historia del estado de bienestar en Europa es que ha sido un compromiso bipartidista. Tanto los partidos socialdemócratas como los partidos conservadores, con sus características, han apoyado el estado de bienestar. Y eso es lo que hace que sea resiliente, que no esté sujeto a los vaivenes de los políticos, ¿no? El equilibrio del poder político. Entonces, si esto ocurre, con el paso del tiempo se ejercita esta opción de salida, lo que va a ocurrir es que con el paso del tiempo se va a perder por parte de algunos segmentos de la población apoyo al estado de bienestar y la pérdida de apoyo probablemente sea la antesala de una caída en su capacidad de actuación, de una caída en la calidad de sus prestaciones, y eso se va a autoalimentar, ¿no? Hasta convertirse en un estado de bienestar residual. Este es uno de los problemas que igual no estamos viendo cuando utilizamos estos indicadores. Más, esta literatura de la ciencia política, ahí tenéis la referencia de Strick y Tellen, pues habla de inadaptación a las nuevas necesidades, lo que ellos denominan drift, ¿no? Pues bueno, aparecen nuevas necesidades y el estado de bienestar no es flexible, suficientemente flexible, o no tiene los suficientes recursos como para hacer frente a esas necesidades. Y por lo tanto aparecen huecos de protección social. En el caso de la pobreza infantil en España, pues sería un ejemplo de ello, ¿no? Entonces ahí aparece un hueco de protección social para el cual no se tienen, en el caso español, no se tienen las herramientas de intervención. En el caso español no ocurre en el caso francés, porque tienen prestaciones familiares mucho más elevadas, por ejemplo, ¿no? Debilitamiento, lo que ellos llaman debilitamiento, mediante el desarrollo de programas complementarios basados en principios diferentes. Ellos llaman layering, que es como la de las cebollas, ¿no? Las capas, ¿no? El caso de la educación subvencionada, en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sería un ejemplo de ello. Tú tienes educación pública, tienes educación privada subvencionada, hay un proceso de apoyo a la educación pública, privada subvencionada, que deriva en un empeoramiento de la calidad de la educación pública. Y entonces, no pasaría nada si los objetivos y el funcionamiento de uno y otro sistema de institución educativa fueran similares. Pero si en un caso son distintos, si la finalidad es distinta, si los objetivos son distintos, si los programas son distintos, si los idearios que llaman ellos son distintos, entonces lo que tú puedes tener es un cambio también de la propia funcionamiento del estado de bienestar. Transformación de los objetivos. Tú sigues dedicando recursos a determinados programas, pero transforma los objetivos. Aquí, como ejemplo, desde Clinton, fue Clinton el que hizo una de las intervenciones mayores en el caso de Estados Unidos, se ha ido extendiendo en muchos países la idea de que el welfare, que la asistencia social, se convierte en un instrumento de activación para el mercado de trabajo, que es lo que se llama el workfare. Entonces yo te doy una ayuda social, aplico protección social solamente en la medida en que tú estés dispuesto a trabajar prácticamente sin ningún tipo de condición, ¿no? Esa sería la idea del welfare, donde la prestación social se vincula a la incorporación al mercado de trabajo. Bueno, eso está cambiando de alguna manera la lógica de los sistemas de protección social, que consideraban que la protección social era una manera de evitar que las personas no tuvieran ningún tipo de recursos cuando caían en esa situación, ¿no? Ahora se le está vinculando y la forma de funcionamiento del sistema cambia también, ¿no? Y luego puede ocurrir que todos pequeños cambios
en la transformación de objetivos, dotación de recursos, etcétera, pues generen en el medio y largo plazo, generen cambios mayores, ¿no? De tal manera que, ¿qué quiero decir? Lo anterior no garantiza que nada vaya a cambiar en el futuro, pero sí nos dice que la situación actual es una situación más de resiliencia que de clarísimo hundimiento de los sistemas de desmontaje de los sistemas de protección social. El segundo bloque, pues os decía que tiene que ver con la intervención en materia, los retos a los que se enfrenta el estado de bienestar en la actualidad, ¿no? En la actualidad son retos viejos y nuevos, algunos son nuevos, otros son tan viejos como el estado de bienestar y como el debate sobre la política social. Entonces, aquí estos son los que trato en el libro. El primero tiene que ver con la vinculación entre estado de bienestar y crecimiento económico. El segundo tiene que ver con la globalización y los cambios demográficos, que los cambios demográficos tienen impacto directo sobre el estado de bienestar a través de la que es la principal de sus prestaciones, que son las pensiones, pero también tiene un impacto indirecto a través de la inmigración, y eso está vinculado con la globalización, ¿no? El cambio de pautas de la formación de hogares. Pasamos de hogares en la que hay un proveedor de rentas, que normalmente es el hombre, una mujer y varios hijos, a hogares de formación múltiple, en muchos casos hogares unipersonales, en muchos casos familias monoparentales o monomarentales, y el resultado, eso también tiene efectos sobre el estado de bienestar, un estado de bienestar que estaba construido con otra idea de familia y que la protección era una protección que se daba en muchos casos a través del hombre proveedor, ¿no? El sesgo de género, que está muy relacionado con esto, el estado de bienestar, por esa misma idea que comentaba, es un estado que está construido bajo la idea implícita de que gran parte de los mecanismos, de las actividades de reproducción social se van a llevar a cabo por parte de las mujeres dentro de las unidades familiares y que por lo tanto no van a tener que ser provistas por el sector público. Es algo que está ahí, que se da, que va de suave, que se da de hecho, y a los cuales no hay que intervenir. Eso está cambiando porque está cambiando la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, porque está cambiando también la forma de entender la igualdad de género, y eso tiene implicaciones para el estado de bienestar. Se han producido y se van a producir cambios en el mercado de trabajo, con implicaciones también en el mantenimiento del estado de bienestar. Y por último, cambios tecnológicos, la revolución digital, que va a tener a su vez implicaciones sobre el estado de bienestar. Entonces, si os dais cuenta, son toda una serie de retos, de cambios, algunos de ellos cambios que llevan ya actuando desde hace mucho tiempo, pero que están todavía vigentes en el debate. En el debate, sorprendentemente, porque son las ideas, lo que ahora llaman ideas zombies, ¿no? Yo creo que hasta Krugman ha sacado un libro pero hay otro libro de un australiano que se llama Zombie Economics, que es magnífico y que yo creo que sí, pues el Zombie Economics. Pues esto es otra de las ideas zombies. O sea, el primero de los retos, la compatibilización del estado de bienestar y el crecimiento económico, es claramente una idea zombie, pero súper zombie, ¿no? ¿Y por qué es una idea zombie? Pues porque lo único que tenemos que hacer es salir a la calle y darnos un paseo para ver que el crecimiento económico y el capitalismo vibrante es perfectamente compatible con un estado de bienestar desarrollado. Y sin embargo, en estas facultades se sigue discutiendo si eso es compatible o no, si las intervenciones en materia de protección social afectan al comportamiento de los individuos en el mercado de trabajo, como ahorradores, como proveedores de mano de obra, etc., y por lo tanto al alterar los incentivos, alteran los resultados. Por eso, esto es una idea zombie, es un reto muy viejo. Hay un reto muy nuevo, de qué manera la revolución tecnológica me puede afectar al mercado de trabajo y a través de él me puede hacer necesario replantearme los mecanismos de protección social. Y luego hay un reto último, que no he metido, del que no trato y con cierta vergüenza, pero es que había que acabar el libro ya de una vez, ¿no? Y entonces,
si no me dedico a otras cosas, que igual me dedico a la horticultura o alguna cosa así, pero si no me dedico a otras cosas sería un tema para tratar. Que todo esto tiene que darse junto con el último reto. El último reto no porque sea en último lugar, sino el último de ultimate del inglés, ¿no? Que sería el último, que es el más importante. Todo esto no tiene, la sostenibilidad del estado de bienestar no tiene ningún sentido, discutir sobre sostenibilidad del estado de bienestar, si estamos en las antesalas de la apocalipsis ecológica, ¿no? Entonces todo esto hay que hacerlo en un contexto de, el último reto es cómo gestionar el deterioro medioambiental, cómo gestionar el proceso de calentamiento de la Tierra. Que, por otra parte, está muy vinculado, se puede hablar de un medioambientalismo de bienestar, si queréis, ¿no? Porque gran parte de las actividades del estado de bienestar son actividades que están dando al margen en términos de asignación de recursos, al margen del mercado, y entonces, bueno, y que tienen un impacto medioambiental reducido, ¿no? Pero en cualquier caso habría que meter todo el debate medioambiental, habría que verlo desde esta perspectiva. Y eso no lo he hecho, y pues no les lo haré o no, pero vamos, si no, pues hay mucha juventud aquí en estas aulas y pueden tomar la estela de los mayores, ¿no? y trabajar en eso, ¿no? Me parece que me salta uno, no sé si me lo he saltado, no tengo presentación. La compatibilización, muy rápidamente, compatibilización del estado de bienestar y crecimiento económico, la idea tiene que ver con el estado de bienestar. Lo que hace es alterar los incentivos, toquitea los incentivos del mercado, y lo toquitea por dos vías. Toquitea por la vía de que la remuneración del trabajo es inferior a la que yo tendría, puesto que el estado de bienestar hay que financiarlo y exigen un estado de bienestar desarrollado, exigen presión fiscal elevada, y una parte de esa presión fiscal, una parte muy importante, recae sobre las rentas del trabajo a través de las cotizaciones sociales y a través de impuestos sobre la renta, la parte principal, y por lo tanto eso está desincentivando, diríamos desde la perspectiva neoclásica, desincentivando el trabajo, está alterando los incentivos del trabajo, y eso podría generar una pérdida, una caída de actividad laboral, ¿no? Y por otra parte, está actuando sobre el otro lado, sobre el lado del incentivo, como sabéis, el incentivo para el trabajo es obtener una renta con la cual yo puedo cubrir no unas necesidades, sino unos deseos, que diríamos desde la perspectiva neoclásica. Y si yo tengo la posibilidad de cubrir estos deseos, estos deseos por otra vía, porque la protección social me garantiza un mínimo de renta, todo el debate sobre la renta básica universal, en el que no vamos a entrar, pero que estaría muy relacionado, que ha vuelto a salir ahora en el debate público vinculado a la revolución tecnológica, porque está bueno, si yo tengo la renta, a mí me dan 1.000 euros sin hacer nada, pues yo paso de trabajar, estoy alterando los incentivos. El incentivo al trabajo es obtener una renta, los impuestos me lo afectan, y por otro lado una renta para algo. Si yo puedo cubrir esos deseos por otra vía, pues entonces, y lo mismo el ahorro. El incentivo al ahorro, la imposición me estaría también afectando al incentivo a ahorrar, la inversión, todos los incentivos del mercado se ven de alguna manera trastornados. Entonces, los incentivos van a hacer que el mercado funcione peor, esa alteración de incentivos va a hacer que el mercado funcione peor y que haya menos crecimiento económico. En la práctica, ¿qué es lo que vemos? En la práctica lo que vemos es que la gente se mueve, no el Homo economicus, pero el Homo normalus, se mueve por otros incentivos, se mueve por otras razones. En términos generales, la gente, cuando tiene menos renta, lo que intenta es trabajar más para compensar esa pérdida de renta. En términos generales, los efectos renta y los efectos sustitución no derivan en una caída del trabajo cuando hay impuestos elevados. Y eso, en términos generales, cuando se han hecho estudios micros y macroeconómicos sobre el tema. Y eso se ve muy bien, no he traído la transparencia, pero se ve perfectamente cuando miramos cuál es la tasa de actividad y el nivel de protección social. Si pongo aquí tasa de actividad y aquí pongo gasto social con respecto a PIB, cuando lo miramos para los países de la OCDE. Entonces lo que obtengo es una nube de puntos como esta, y obtengo una función bastante ajustada para ser una función de una única variable, en donde de haber algo hay una relación positiva, hay una relación creciente. A mayor gasto de bienestar, mayor tasa de actividad.
fundamentalmente a través de la tasa de actividad de las mujeres, que a mí me da lo mismo cuál sea el mecanismo. ¿Por qué? Porque los estados con un alto nivel de gasto social son estados que facilitan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esto se puede hacer con respecto a... aquí puedo, en vez de tasa de actividad, en vez de gasto social, puedo poner gasto en educación de 0 a 3 y tengo una relación también mayor. Y también porque, fijaros, cuando hay un gasto social elevado, cuando hay prestaciones sociales, además, tú tienes un desincentivo a trabajar, que es el pago de impuestos. Pero tienes un incentivo a trabajar además del salario. ¿Cuál es? Que si tú dejas de trabajar en el futuro vas a seguir recibiendo unos ingresos. Por prestaciones por desempleo, por pensiones. Con lo cual, ahí hay muchos elementos. Además que la gente trabaja porque trabaja. Trabaja porque trabajan. En parte porque le pagan, pero en parte trabaja porque trabaja. ¿Por qué coño estoy yo aquí? ¿Por qué estáis vosotros ahí? Porque habéis hecho un cálculo y lo que vais a aprender de mi charla os va a generar en el futuro habéis actualizado la corriente futura de incremento de vuestros ingresos asociada a los mayores conocimientos que os estoy transfiriendo, o porque vuestros profesores os van a ver y os van a decir, le voy a poner medio punto más. Estáis aquí porque estáis aquí, no lo sé, cada uno hablar con vuestro terapeuta. Tienen plena libertad. Sí, pero digo que cada uno lo resuelva con su terapeuta, pero no solamente no son, y no digo más los que son más mayores, ¿no? O sea, ¿cuáles son? ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues a lo mejor porque me gusta hablar delante de la gente, o porque me gusta que se conozca lo que yo escribo, o porque tengo colegas en la facultad. Son otros mecanismos, y esos funcionan. Hay encuestas del International Social Survey Program que pregunta sobre actitudes con respecto al trabajo y pregunta a la gente si la gente estaría dispuesta a trabajar aunque no tuviera necesidad de hacerlo. Y en términos generales un porcentaje muy elevado dice que sí, pero muy elevado. Y luego ha habido microexperimentos de estos que nos gustan los economistas ahora, que los hacen con premios de lotería, etc. Y mucha gente sigue manteniendo sus trabajos, aunque tengan premios de lotería elevados. ¿Bill Gates sigue trabajando? Pues probablemente. Trabaja en otra cosa, no está ahí pinchando líneas de programación, trabaja en otra cosa, pero trabaja en su fundación, no sé cuánto y tal. O sea que hay muchos elementos. Y la práctica, Linder, un historiador de la economía, yo creo que es americano, que se llama Linder, que tiene un par de libros muy buenos sobre el estado de bienestar en perspectiva histórica, dice, la prueba es la prueba del pastel, ¿no? Como la prueba del pastel, que es comerlo, ¿no? Pues la prueba de que es compatible es lo que os decía antes, que si nosotros miramos ahora cuáles son los países que tienen mayor nivel de competitividad del mundo y mayor nivel de innovación del mundo, o de Europa, coinciden con Suecia, con Dinamarca, esos países que tienen un alto nivel de desarrollo del estado de bienestar. Y la prueba de que es compatible es que si no fuera compatible se habrían hundido, porque tú no puedes tener un alto nivel de protección social si no tienes altos niveles de productividad que te permitan generar suficiente renta como para financiar todos esos programas, ¿no? Pero bueno, esto sigue estando ahí, ¿no? Y ahí de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid sigue diciendo que el secreto de la Comunidad de Madrid es que bajan los impuestos y viene todo el mundo como locos porque en el resto de España le matan impuestos. Bueno, pues será, ¿no? Globalización. ¿Qué tenemos? ¿Cómo afecta la globalización? Pues muy rápidamente también, pues por vías múltiples. Por un lado hay un debilitamiento claro de la soberanía fiscal, ¿no? Especialmente con respecto a los impuestos del capital. Bueno, Estados Unidos ha llegado a tener impuestos sobre los beneficios de las empresas del 90%. Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos. Y sin embargo ahora, ¿cuál es la dinámica general? La dinámica general es una reducción, ha habido una reducción paulatina en todos los países y hay un gravamen mucho más bajo para las rentas del capital, incluyendo la del ahorro, que para las rentas del trabajo. ¿Por qué? Porque el capital es un factor móvil, se puede mover, mi ahorro se puede ir a Luxemburgo, o se puede ir a Holanda, o se puede ir a Irlanda, y se puede ir a las Islas Caimán. Y entonces lo que se intenta es mantener la actividad productiva dentro de los países y para eso bajan la imposición del capital. Como resultado se debilita una de las fuentes de ingresos del estado de bienestar, esos ingresos que antes se obtenían de las rentas de capital, pues ahora hay que obtenerlos por otras vías, ¿no? Hay también un debilitamiento de la posición negociadora del trabajo y del Estado frente al capital en todo lo que es la generación
la negociación salarial, las condiciones de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque el capital es un factor móvil cuando es capital financiero, pero también es un factor móvil cuando es capital físico, porque está la opción del offshoring, de la deslocalización, y con eso lo que se puede es presionar a los trabajadores para que tengan salarios más bajos, y salarios más bajos significan menores cotizaciones sociales, y esto significa menores ingresos para la seguridad social, y impuestos más bajos, y condiciones de trabajo menos estrictas a través de la normativa laboral, etc. Y eso es una herramienta que se ha utilizado muchísimo en Europa y fuera de Europa. Yo pongo siempre como ejemplo pues, unas negociaciones de... Bueno, no hace falta irse a Alemania. No sé, igual no lo recordáis porque tenéis otros vicios, ¿no? Pero cada vez que cada vez que se está negociando o se plantea la construcción de un nuevo modelo de vehículo, ya sea en Martorell, o ya sea en la fábrica de Volkswagen, o en la de Opel, etc. Cada vez que está planteando un nuevo modelo de vehículo, hay una negociación entre trabajadores y empresas, porque la empresa dice, a ver qué condiciones me ponéis, porque si no me lo llevo a Eslovenia, o me lo llevo a Polonia. Entonces, esa dinámica lo que genera es un abaratamiento del trabajo, y eso tiene implicaciones, y de las condiciones laborales, y genera también, bueno, esa misma capacidad de presión se tiene con respecto al sector público, ¿no? La suerte que las grandes empresas pues, tienen alta productividad y pueden financiar buenas condiciones de trabajo, pero es un elemento que está ahí, es importante. La competencia fiscal, esta dinámica de que la gente se va, las empresas pueden amenazar con irse, no tienen que irse, basta con amenazar. Esa competencia fiscal puede generar competencia fiscal que tiene efectos en términos de ingresos para el sector público. Y luego el riesgo de dumping social. Los costes laborales no salariales, fundamentalmente los costes de seguridad social, pero también prestaciones por desempleo, formación y algunos otros componentes, son una parte importante de los costes laborales totales. Pues en España pues, están alrededor del 30%, y es un buen ejemplo es una buena media en Europa, quitando en países como Dinamarca, donde la financiación de la seguridad social se hace a través de impuestos por la renta, donde tiene unas cotizaciones sociales muy bajas, pero si no, las cotizaciones sociales es una parte fundamental de la financiación del gasto social. Entonces, el dumping social, si yo reduzco la protección social, estoy reduciendo también los costes de las empresas y eso me puede servir para atraer empresas. Esto es algo, de nuevo, que es una amenaza que no siempre se manifiesta, pero no hace falta que se manifieste, basta como amenaza. Cuando se plantea mejorar las condiciones de trabajo, pues siempre aparece como cuidado, pues, que las empresas se pueden ir fuera, que puede haber una deslocalización. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de todo esto es un deterioro de los estándares sociales, como os he dicho antes, también menor capacidad redistributiva y de financiación del estado de bienestar vía impuestos, peores salarios y condiciones de trabajo, que es un elemento también del estado de bienestar. Fijaros que estamos hablando del estado de bienestar en términos de gasto social, pero el estado de bienestar actúa por otras muchas vías. Si yo mejoro el salario mínimo, eso es estado de bienestar. Y eso no recae directamente sobre el presupuesto público. Si yo mejoro las condiciones de trabajo porque impongo una normativa más estricta de separación del tiempo de trabajo y del tiempo de ocio, pues eso es estado de bienestar y, sin embargo, es algo que recae sobre las empresas, no recae sobre los presupuestos generales del Estado. Y luego también un aumento de la desigualdad. Y la desigualdad no vamos a hablar en esta charla sobre ello, en un capítulo en el libro, pero la desigualdad también es algo que, sin ser el objetivo del estado de bienestar, la intervención del estado de bienestar lo que genera es una reducción de la desigualdad. Entonces, digo que no es el objetivo porque el estado de bienestar no se plantea para reducir la desigualdad de ingresos entre la población, pero sin embargo en la práctica, la actuación del sistema de pensiones, de los sistemas de protección social y no solamente de los sistemas monetarios, sino de los sistemas de prestaciones en especie, la salud, la educación, etc. Todo eso, como actúa, genera una reducción de la desigualdad. Os pongo el ejemplo de España. Si nosotros miramos cuál es la desigualdad, el índice de Gini, un indicador de desigualdad. La desigualdad la podemos medir. Desigualdad de mercado, cómo es la desigualdad tal y como sale del mercado, o desigualdad después de impuestos y transferencias. Si nosotros medimos la desigualdad del mercado y vemos cuál
cuál es el ranking, la jerarquía de desigualdad de mercado en la Unión Europea, España está entre los países más desiguales o menos desiguales. Pues no. Está entre los países no menos desiguales, pero tiene una desigualdad inferior a la media europea. Países como Suecia, como Alemania, tienen una desigualdad de mercado mucho más grande que la española. Muchísimo más grande. La desigualdad de mercado de España aumenta con la crisis económica, por el desempleo, pero con la recuperación del desempleo vuelve otra vez a sus factores, a sus niveles anteriores. Y antes de la crisis, España tenía menor desigualdad de mercado que la media de la Unión Europea. Y ahora os recuerdo que es el país, junto con Bulgaria, Letonia y algún otro, el país con mayor desigualdad de la Unión Europea. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la desigualdad después de impuestos y transferencias. En cómo funciona el estado de bienestar. Que Suecia pasa de ser de los más desiguales a los menos desiguales, Alemania también retrocede mucho y España, sin embargo, aumenta de posición. Por el juego que tiene y la reducción de la desigualdad todavía es mucho mayor cuando metemos, ahí hay que hacer estimaciones, es complicado, pero cuando metemos los gastos sociales no monetarios. Salud, por ejemplo. Bueno, si yo no lo quiera, tengo un problema cardiovascular, me tienen que hacer un bypass, me van a tratar exactamente igual que si en vez de ser un catedrático, que si fuera un inmigrante con desempleado. Exactamente igual, no va a haber ninguna diferencia. Decía Richard Dismuth, que es un sociólogo que ha escrito mucho sobre el estado de bienestar en el Reino Unido, que se dio cuenta de la potencialidad de igualar la vida de las personas del estado de bienestar cuando él, catedrático de Oxford o algún sitio así, fue a un médico de corazón precisamente y se dio cuenta, miró los que estaban esperando en la sala de espera y eran gente común en la Inglaterra de los años 50-60, gente común que iban a compartir médico con un catedrático. Y digo, esto no se da en ningún otro ambiente. Hay un proceso de igualación enorme, más si me apuráis a través de esos gastos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que si aumenta la desigualdad, esa desigualdad primero está actuando en contra de uno de los resultados del estado de bienestar. Y luego esa desigualdad puede facilitar la puesta en marcha de medidas que actúen en contra del propio estado de bienestar, ¿no? La inmigración. ¿De qué manera la inmigración supone un reto para el estado de bienestar? Bueno, pues primero porque entra el debate de la sostenibilidad de un estado de bienestar en un contexto de inmigración creciente. La idea de que los inmigrantes, y esto lo habéis oído todos, aunque no hayáis ido a ningún acto de Vox, ¿no?, de que los inmigrantes vienen a España por las prestaciones sociales. Que las prestaciones sociales, los ingleses o los americanos utilizan el término de imán, ¿no?, que son un imán, son un atractor de inmigración, que la gente va a los países por sus prestaciones sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay un abuso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes. Que muchas prestaciones sociales las copan los inmigrantes y, por lo tanto, se reduce la capacidad de utilización de las prestaciones por parte de la población nacional. Esto en la práctica, cuando se examina con cuidado, pues no se observa, cuando se examina estadística, econometría, cuantitativa o cualitativamente, no se observa ninguna de estas dinámicas. La gente emigra donde hay trabajo, porque la gente emigra para trabajar, y donde hay colegas o compañeros o amigos o familiares que le pueden ayudar al proceso de inserción. Las prestaciones sociales no es un elemento a tener en cuenta. Si fuera así, no se entendería cómo España pasa de tener un 1% de población inmigrante en 1990 y poco a tener un 12-13% en el 2010, cuando España, en esa época, era uno de los países con menor nivel de protección social. Irlanda, 3/4 partes de lo mismo. Hay muchísima inmigración en Irlanda. En Irlanda tienen unos niveles de protección social, de gasto social, inferiores al de Estados Unidos. O sea que ha habido pocas, desafortunadamente, pero yo conozco una encuesta, por lo menos, donde se preguntaba en origen lo que sabían los inmigrantes de la protección social de los países donde iban a inmigrar. No sabían nada, absolutamente nada. Ya es suficientemente complicado acceder a la protección social para los que están en un país como para que sea fácil para los de fuera. O sea que realmente
esto poco, esto yo creo que poco. Y luego, en cuanto a abuso, pues 3/4 partes de lo mismo. Nosotros hemos hecho, hace unos años hicimos con unos colegas jóvenes que saben econometría y cosas de esas, un análisis bastante complejo de la utilización de prestaciones de salud por parte de los inmigrantes vis-a-vis los no inmigrantes, y lo que nos salía es que no había, cuando se tenía en cuenta, si no se tenía en cuenta las características de los inmigrantes, pues daba menor utilización. ¿Por qué? Porque los inmigrantes son jóvenes, y los jóvenes, en general, no vais al médico, hago las personas mayores. Y en segundo lugar, cuando se tenían en cuenta las características de los inmigrantes, el resultado era que la utilización era básicamente la misma. Quizás la única diferencia, una mayor incidencia de utilización de urgencias, precisamente por desconocimiento del funcionamiento de los sistemas de salud en los países desarrollados. En los países menos desarrollados, no hay, si uno está mal, pues se va a un hospital a urgencias, que es el mecanismo normal, ¿no? Con lo cual, estos son fake news, que diríamos ahora, ¿no? Esto realmente no se sostiene. Hay otro problema más serio, que no es un problema directo, y que tiene que ver con la posibilidad de que la inmigración genere, afecte negativamente a la homogeneidad cultural, reduzca la homogeneidad cultural y física de la población de un determinado país, y que eso afecte a la disposición de la población a financiar programas de distribución, programas que tienen un impacto redistributivo, ¿no? La idea es que yo estoy dispuesto, lo que se plantea aquí es que, y parece ser que es así, que uno está dispuesto a redistribuir fundamentalmente cuanto más próximo es el nexo que le une con las otras personas. ¿Cuál es el mecanismo principal de redistribución? ¿Quién está pagando vuestra matrícula? Familia. ¿Quién nos da el dinero para vivir? ¿Quién nos ha alimentado hasta estas alturas de vida, ¿no? La familia. La familia es el mayor. Entonces, decía Scorsese, ¿no?, en una de sus películas, ¿no?, que fuera de la familia no hay nada. Pues bueno, pues la familia es el mayor. Luego está la comunidad, el barrio, el pueblo, hay mucha gente que se siente de su pueblo, la comunidad autónoma, hay mucha gente que se siente de su comunidad autónoma, vasco, catalán, a lo mejor hasta de Madrid, ¿no? Y luego el país y todo el tema este del patriotismo, pues tiene que ver con eso. Vosotros ya, si os vais alguna vez, y eso funciona, es sorprendente, pero para mí es sorprendente, pero funciona cuando uno viaja afuera, cuando viajáis fuera y sois Erasmus, ¿con quién os relacionáis? Os relacionáis con los que, bueno, con los españoles, aunque sean catalanes, no queda más remedio, sigue siendo el elemento está ahí, ¿no? O sea, con la gente, porque tú tienes, hay gente que, yo me encuentro, cuando viajo, ¿de dónde eres? Español, español, y te pones a hablar con él, y yo le digo, ¿de dónde eres? Yo soy de Kuala Lumpur. Entonces ya no hay esa sensación de compartir cosas. Bueno, eso es un mecanismo que está apoyando a la redistribución. Si se debilita ese vínculo, es muy posible que se debilite también el apoyo a los programas de redistribución. Yo no apoyo a los programas de vivienda porque la vivienda solamente beneficia a los inmigrantes, como dicen los de Vox, que es mentira, ¿no? Entonces, la aparición de lo que se llama el chauvinismo de bienestar, que es estados de bienestar que están limitados, que limitan su rango de actuación a aquellos que consideramos nacionales. Luego hay que definir lo que es un nacional, ¿no? Pero aquellos que consideramos como nacionales. Y eso de alguna manera estaría alterando el sentido de ser, el ethos del estado de bienestar, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Martin Gilens, este es un politólogo americano, que tiene un libro que se llama Why Americans Hate Welfare, ¿por qué los americanos odian el bienestar, el estado de bienestar? Y que él vincula el menor desarrollo del estado de bienestar al hecho de que en la década de los 60, cuando Lyndon B. Johnson sustituye a Kennedy por necesidades del guión, ¿no?, y empieza a desarrollar lo que se llamaba la guerra contra la pobreza, War on Poverty, que es cuando empiezan a desarrollarse las primeras mediciones de pobreza, etc., él lo que argumenta es que los medios de comunicación vinculaban pobreza y población afroamericana. Y eso de alguna manera se frustra, el desarrollo de un estado de bienestar en Estados Unidos se frustra porque la población blanca no estaba dispuesto a poner en marcha mecanismos de redistribución que afectaban a la población afroamericana, que eran otros señores.
que no eran de los nuestros, que eran otros. Y entonces eso se convierte, los programas de protección social se convierten en programas residuales. Eso era una mentira, porque claro, las tasas de pobreza entre la población pobre negra eran mayores, pero en términos absolutos, como la población pobre es una parte minoritaria de la población total, pues había más pobres blancos que negros. Pero la idea de que eran programas que beneficiaban fundamentalmente a la underclass, ¿no?, a la subclase, al lumpen de Harlem, de esos sitios, pues entonces lo que hizo es que se frenó, que se cuestionó y se abandonó ese tipo de programas. Bueno, no llegaron nunca a tener la ambición que tenían en los países desarrollados. Bueno, pues esto es algo que estamos empezando a vivir aquí en este país, ¿no? Fijaros que hay un porcentaje muy elevado, esto está sacado del International Survey Program, un porcentaje muy elevado en países, bueno, en Suiza no me extraña, ¿no?, pero en países con un alto nivel de estado de bienestar, como Dinamarca, como Finlandia, como Bélgica, Flandes y Valonia, en donde la pregunta aquí es, ¿los inmigrantes legales deberían tener los mismos derechos? En Suiza, ahí no me extraña, porque eso siempre ha sido muy claro, no. Pero en otros países con un fuerte desarrollo del estado de bienestar dicen no, los inmigrantes legales no deberían tener los mismos derechos. En España, por ahora, no me preguntéis por qué, parece ser que esto es un tema muy claro, desde luego los sindicatos lo han tenido siempre muy claro, etc. Pero bueno, hay un ámbito de... Esto está afectando a la forma de entender el estado de bienestar, ¿no? Podemos hablar más adelante. Cambios demográficos, esto es la piece de resistance, ¿no?, el elemento central de los retos del estado de bienestar, en la medida que afecta a las pensiones, y las pensiones, como os decía, es, bueno, casi el 50% del gasto social. No llega, pero es casi, en la Unión Europea, casi el 50% del estado de bienestar. Entonces, el cambio demográfico, el aumento de lo que se llaman las tasas de dependencia demográfica, y las tasas de dependencia demográfica es población de más de 64 años con respecto a la población de 16, 64, en el resto de Europa 15, 64, pues este aumento de la población mayor con respecto a la población potencialmente activa es lo que se conoce como tasa de dependencia. Yo siempre digo tasa de dependencia demográfica, porque hay que especificar que es demográfica, es dependencia demográfica, no dependencia económica. La dependencia económica es otra cosa que ahora veremos lo que es. Entonces esto me afecta al tema de pensiones, porque los mayores de 65 años cobran pensiones que se financian con lo que aporta parte de la población potencialmente activa, que es la que tengo aquí en el denominador, y luego también al gasto en salud, porque se supone que los mayores tienen mayor gasto, hacen mayor gasto en salud que los menores, y esto puede poner en tensión, puede tensionar al estado de bienestar. Bueno, se cuestiona la sostenibilidad de las pensiones. Esto es un titular sacado del Financial Times, pero podría hacer cualquiera. Ayer o antes de ayer la comisión, en uno de sus comentarios económicos, llamó la atención sobre el problema de sostenibilidad de las pensiones en España, ¿no? Muchos sistemas de pensión son ahora insostenibles, ¿no? Y bueno, tendrías que definirme tú lo que significa insostenible, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos ahora. No se puede negar que hay un proceso de aumento de la tasa de dependencia demográfica. Aquí lo que tenemos es precisamente este indicador para la media de la Unión Europea y para España. Estos son estimaciones. Estas estimaciones tienen un problema. El problema es, en el numerador no tienen problema. Yo ya sé, yo lo sé, y cualquiera que se dedique a estas cosas lo sabe. Sabemos cuánta gente mayor de 64 años va a haber en los próximos 65 años. Porque es gente que ya está viva. Entonces, y yo no sé cuáles son las tasas de mortandad. Coronavirus mediante, en principio se van a mantener, con lo cual, pues eso yo lo sé. El problema es el denominador, porque eso tiene que ver con los comportamientos de la inmigración y tiene que ver con los comportamientos también de la natalidad, ¿no? Pero vamos a darlos como buenos. Los demógrafos dicen que más de 30 años no se deberían utilizar con mucho aplomo, pero bueno, vamos a darlo como bueno. Entonces lo que tenemos es un proceso clarísimo de aumento hasta mediados de siglo, y luego de
de reducción. Y entonces aquí, claro, aparece más pensiones con respecto a la población potencialmente activa, y este es el problema de sostenibilidad, ¿no? Pero, claro, os decía, el indicador que hemos visto, este es un indicador que no es el relevante, el importante. A mí no me importa eso, a mí me importa cuál es la población dependiente, que no es solamente la de menos de 64, la de más de 64 años, también es la de menos de 15 años, que yo sepa, pues no pueden trabajar y por lo tanto son dependientes. Y podría pasar de 15, podría pasar a 19 o a 25, que están estudiando, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, soy conservador, lo pongo en 15. Y en el denominador, a mí no me importa esto. Esto a mí me dice algo, pero no me dice todo. A mí lo que me dice, lo importante en términos de dependencia económica, es la gente que está trabajando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a partir de una determinada población potencialmente activa, yo puedo tener niveles muy distintos de empleo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cuál es la tasa de actividad, dependiendo cuál es la tasa de empleo, incluso dependiendo también de la jornada laboral, si es tiempo parcial, tiempo completo, si quiero ya ir a por nota. Y fijaros simplemente con el caso de la tasa de actividad. Aquí tenéis España, el comportamiento de la tasa de actividad de la Unión Europea, el país máximo y el país mínimo. Ha habido un proceso, España ha sido parte de ese proceso, de aumento de la tasa de actividad, fundamentalmente por incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero así todo, la tasa de actividad de España es del 75%, que es 15 puntos por debajo, más 17 puntos por debajo del país con mayor tasa de actividad, que si no recuerdo más era Islandia. Pero bueno, otros países están en el 80 y tanto. ¿Qué quiere decir? Que por ahí tenemos margen. Y desde luego tenemos margen por la tasa de empleo. Ahora mismo tenemos una tasa de desempleo del 14%. Entonces, pues se puede, en un contexto donde lo que haga falta sea mano de obra, eso se debería generar pleno empleo. Por lo tanto, bajaríamos del 15 al 3%. ¿Qué significa? Que este elemento se vería muy compensado por un aumento de la tasa de actividad y de la tasa de empleo, que no es suficiente como para eliminar, como para compensar todo el crecimiento de la población dependiente. No, correcto, pero sin embargo eso, acompañado a un aumento de la productividad, mucha más gente de la potencialmente activa trabajando, supuestamente con unas productividades más elevadas, y ahora hablaremos, aunque sea 5 minutos, sobre la revolución digital, que supone que es la promesa de vamos a poder producir ingentes cantidades de bienes y servicios con muy poca mano de obra. Pues entonces la combinación de esto me debería hacer más llevable, más sostenible el mantenimiento de los sistemas de pensiones. Y os pongo simplemente como para que lo penséis, como punto de reflexión, os voy a poner el caso de España. España, aquí lo que tengo es unas estimaciones de las tasas de dependencia para España desde 1960 hasta los años 50. Aquí lo que tenemos, la primera es la tasa de dependencia demográfica de menos de 15 años, o sea, población de menos de 15 años con respecto a población económicamente activa. Y no sé si es económicamente activa, sí, me parece que sí. Y lo que tenemos es que era muy alta hasta la década de los 50 y luego con la transición demográfica pues va bajando y hasta ser muy baja ahora. La tasa de dependencia demográfica de mayores de 64 años. Lo contrario, en los años 60 muy bajo y luego va subiendo y va a ser muy alta como hemos visto ahora. ¿Cuál es la tasa de dependencia demográfica total? Fijaros, comparar esto con esto. Aquí está subiendo todo el tiempo, aquí sin embargo hay una caída y luego hay una recuperación. Pero lo que me interesa es esto, dice la tasa de dependencia económica. Ahí lo que estoy diciendo es, en el numerador, dependientes de menos de 65, de más de 64 y menos de 15 con respecto a población empleada. Yo he metido aquí unos supuestos de cómo va a comportarse el empleo. Supongo que la tasa de actividad aumenta hasta el 80% en el 2049 y luego se mantiene, y que hay una reducción del desempleo hasta el 3%. Porque suponemos que estamos en un contexto que donde lo que falta, por el cambio demográfico, hace falta mano de obra. Todo el mundo está muy preocupado en este país por la pérdida de población, ¿no? Entonces, las noticias de este mes han muerto, el año pasado murieron más de los que nacieron. Ah, Dios mío, el invierno demográfico de los que hablan, ¿no? Bueno, pues
se supone que eso hará que aquellos que pueden trabajar tengan muchas opciones de trabajo. Bueno, fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Eso significa, dice, ¿esto me elimina el aumento de la tasa de dependencia? No. Fijaros que a partir de determinado momento me lo retrasa, pero a partir de determinado momento me aumenta. Aquí lo que me interesa no es tanto esto, que depende de los supuestos que yo he hecho, sino quiero que miréis esto de aquí. ¿Cuál era la dependencia económica de la década de los 60? Había más del doble de dependientes con respecto... Y hasta 1988 casi era 2,5 veces los que eran dependientes con respecto a los que estaban trabajando. Un país en la década de los 60 que era triste y miserable desde un punto de vista económico, con muchísima menos capacidad de generación de renta que en la actualidad. Entonces, lo que yo planteo es, si ha sido posible para una sociedad como la española de la década de los 60 vivir en un contexto de tasas de dependencia altísimas, ¿cómo no va a ser posible para la sociedad del futuro, robotizada, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, mantener unas tasas de dependencia que, aunque mayores que las actuales, van a ser mucho menores que las del pasado? Esa es mi argumentación con respecto. Y por eso yo mantengo que esto es perfectamente sostenible. ¿Que hay una diferencia? Sí. Aquí la dependencia, sobre todo en la década de los 60 y de los 70 también, era una dependencia por muchos menores de 15 años. Y en el futuro va a ser por muchos mayores de 60. Y esto supone, los menores de 15 años era un problema de la familia. Los mayores de 65 es un problema público de las pensiones públicas. Entonces sí hay una diferencia, pero en términos de recursos es exactamente lo mismo. Esa es un poco mi idea con respecto a... ¿Es sostenible el sistema de pensiones? Es sostenible si se quiere hacer sostenible. Decía ayer la Comisión Europea que si se mantenía la actualización de las pensiones en el 2050, no sé cuánto, en el futuro, el coste de las pensiones sería 4 puntos mayores del PIB del que es ahora. Ahora mismo España está un poquito por debajo de la media. Cuando cogemos las pensiones de incapacidad, viudedad y jubilación, me parece que está pues, en el 11 y pico. 4 puntos más son el 15 y pico. Ahora mismo Italia está pagando el 16% del PIB en pensiones. Italia tiene un problema en Lombardía de coronavirus. Pero vamos, Italia funciona como país, bueno, funciona como país, como ha funcionado siempre como país, si eso funciona como país, pero no le está cambiando. Su alta tasa de dependencia es un problema, sí, pero es insostenible. ¿Es insostenible un 16% del gasto del PIB en pensiones? El concepto de insostenibilidad teórica, no, yo conozco insostenibilidad de deuda pública, pero el que haya un umbral que no se pueda superar en términos de gasto de una partida de protección social, eso no tiene sentido. No tiene sentido económico, tiene sentido ideológico, pero no tiene sentido económico. Bueno, esto en cuanto a las pensiones. Y en cuanto al cambio demográfico y gasto en salud, pues ocurre algo muy parecido. O sea, si nosotros miramos de qué manera la tasa de dependencia a los mayores de 64 años afecta al gasto total en salud con respecto al PIB, a la parte del gasto social, del gasto sanitario en términos de PIB, entonces lo que vemos es que la relación es una relación, si os fijáis en el R cuadrado, nada. Eso no es estadísticamente significativo. No hay relación. A ver, yo he pintado ahí, he ajustado la función. Pero si yo os pongo el 9 de puntos y os pregunto si hay relación, si yo quito Japón probablemente, nada. No hay relación. Ahora mismo hay países que gastan más en protección sanitaria, gastan más en salud, y hay países que gastan menos. Pero eso tiene muy poco que ver, esto es una regresión muy simple. Si yo hago una regresión mucho más complicada, metiendo muchos más variables, si no una regresión múltiple, metiendo muchos más variables, me sale poco significativo. Puede salir estadísticamente significativo, pero económicamente poco significativo. No es lo que me explica que los sistemas de salud gasten más o menos, no es que tengan más o menos población mayor de 65 años, ¿no? Fijaros en el caso de Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? Estados Unidos está ahí. A tomar por viento, ¿no? Por no decirlo de forma más clara. ¿Y eso se debe a que tiene mucha población mayor? No. Se debe a que tiene un sistema muy concreto de protección de acceso a la salud, que es un sistema privado con dos elementos de protección pública, para los más pobres y para los mayores de 65 años.
Pero se debe a eso, no se debe a otra cosa, se debe a su modelo de protección sanitaria. Bueno, ¿y esto cómo se explica? ¿Cómo es posible que esto, porque esto parece contraintuitivo? Pues bueno, se explica porque el principal gasto, creo que el 80% del gasto en salud, no hagáis caso al porcentaje, pero de ese orden de magnitud, del gasto en salud de cada uno de nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, se produce en el último año, en los últimos 2 años. O sea, el gasto en salud se produce cuando estás muriendo. Entonces, cuando estás muriendo es cuando gastas prácticamente la mayor parte del gasto en salud que tienes durante toda tu vida. Y claro, la gente se muera, sea vieja o sea joven. Si en vez de tener mucha población de más de 65 años nos muriéramos todos por decreto ley a los 63, por darme algo de espacio para despedirme a la familia, pues entonces, ¿qué ocurriría? El 80% de mi gasto lo produciría de aquí a que cumpliera los 63. Eso es un poco, te da un poco lo mismo, digamos, te da un poco lo mismo, por decirlo de una forma telegráfica y rápida, ¿no? O sea, que tampoco parece ser que este vaya a ser un elemento. Hay otros elementos, sí me puede afectar en otros ámbitos. El ámbito de la dependencia, por ejemplo, el gasto de dependencia. Ahí sí. Y de nuevo lo mismo. Tampoco se puede extrapolar, porque las personas con 80 años ahora no tienen la misma dependencia que las personas con más años. Y ya cerrando. El sesgo de género del estado de bienestar, pues igual, esto es importantísimo. Esto es un reto y es un reto pero ideológico. Es un reto que tiene que ver con la esencia del estado de bienestar. ¿En qué manera? Pues lo que decía antes, el estado de bienestar ha estado actuando de freerider, ha estado actuando de gorrón con respecto a muchas generaciones de mujeres que han realizado gran parte de la protección social extramercado, cuidando a los hijos, cuidando a sus padres y cuidando a sus maridos, y que sin embargo han sido excluidas de la protección social. Ellas siendo elemento central para que funcionaran los mecanismos de protección social, ampliados, no el estado de bienestar, sino el modelo de protección social, pues siendo pieza fundamental, están excluidas, han estado en gran parte excluidas de la protección social. Las pensiones son pensiones más bajas, porque son pensiones a través de viudedad. En el caso de España, en los únicos 2 ámbitos donde España sobresale en gastos sociales, desempleo, porque tiene tasas de desempleo mayor, y pensiones de viudedad, porque en el resto de Europa las mujeres no tienen pensiones de viudedad porque tienen sus propias pensiones. Mientras que aquí todavía hay mucha población que depende de la protección social a través de sus maridos. Entonces, este es un elemento importante, ¿no? Y fijaros, el proceso de igualación de la protección social de las mujeres a través de la inserción en el mercado de trabajo, lo que hace es generar un problema nuevo que antes no existía, que es el problema de la compatibilidad del trabajo y de la vida, ¿no? Antes, ¿por qué no existía? Porque había un proceso de especialización, yo soy un hombre, yo trabajo, tú eres una mujer, tú te encargas de las cuestiones de casa. Y se podía compatibilizar muy bien trabajo y todo lo que tenga que ver con la esfera de reproducción familiar, a través de ese mecanismo de división del trabajo a ultranza. Era un mecanismo injusto, en muchos casos, obviamente culturalmente determinado, etc. Pero en el momento en que la mujer entra en el mercado de trabajo aparece ese conflicto. Un conflicto que tiene que resolver el estado de bienestar y que antes no tenía que resolver porque se lo daban los sueldos. Y simplemente para acabar con el tema del cambio tecnológico. Entonces, el cambio tecnológico me puede afectar el estado de bienestar de muchas maneras. Una es el miedo al cambio técnico y al desempleo, la aparición de desempleo técnico. Otro es la aparición de polarización en el mercado de trabajo, que en el mercado de trabajo se destruyen puestos de trabajo en la parte central del mercado de trabajo, se crean en las partes altas y bajas. Eso me va a provocar más polarización, más desigualdad dentro de la sociedad. Fundamentalmente, el elemento, va a haber nuevas necesidades de intervención en materia de educación y formación, etcétera, que, como os decía, es parte del estado de bienestar, aunque no sea parte de la protección social. Pero quizá el elemento central tiene que ver con el miedo que hay de que haya desempleo tecnológico. Miedo que en algunos casos, no sé si he puesto aquí, no, ya, pues, en algunos casos lo dejamos en blanco, que en algunos casos se ha estimado, hay una estimación famosa que seguro conocéis de Frey y Osborne, el 40% de los puestos de trabajo se pueden perder, ¿no? Por el cambio técnico. Estimaciones mejor hechas, con unos supuestos un poco más sutiles, lo sitúan en un 9%, etc.
Pero la idea que habría aquí detrás de la forma en la que esto puede afectar al estado de bienestar sería si de pronto se genera un desempleo masivo por razones de cambio técnico, porque ya no hace falta la mano de obra, hay una intensificación del capital por trabajador. Entonces, la idea, lo único que habría que decir es que esto exigiría replanteamientos de la intervención del estado de bienestar en un contexto, y esto es lo más importante, en el que al principio se supone que no habría un problema de recursos, porque la capacidad productiva sería enorme, sino habría simplemente un problema de hacer que aquellos excluidos, redundantes del mercado de trabajo, porque ya las máquinas hacen los trabajos que lo hacían ellos, pues tengan acceso a esa producción a través de mecanismos de protección social. Suponiendo que no se generaran, como yo pienso que va a ocurrir, como ha ocurrido siempre, mecanismos de absorción de esa productividad mediante aumento de la producción, mediante reducción de la jornada y también mediante protección social, etc., ¿no? Entonces, aquí es donde entra todo el debate de renta básica universal, de programas de empleo garantizados, de complementos públicos salariales en el caso de que los empleos que se crean sean de muy baja calidad y muy bajos salarios. Entonces hay mecanismos de intervención pública y al principio tendríamos los recursos para hacerlo. Fijaros que encima se daría la paradoja, en uno de los problemas que de la renta básica universal que os decía, el síndrome del surfeador de Malibú, ¿no? La gente se dedica a surfear y no va a querer trabajar si tenemos renta básica universal. Y bueno, pero eso que es una desventaja en un contexto donde te hace falta mano de obra, no lo es en un contexto donde lo que pasa es que sobra y tú quieres que la gente se vaya, que no esté en el desempleo. Entonces, bueno, pues eso, digamos que hay mecanismos para hacer frente a esos retos, porque en principio si funciona la revolución industrial, digital, que por ahora nos está demostrando aumento de productividad, pero si de funcionar, pues generaría esas rentas. Lo que hace falta es una voluntad política y una correlación de fuerzas que permita ponerla en marcha. Estamos hablando no en el corto plazo. En el corto plazo yo creo que no va a pasar mucho. Pues lo dejo aquí y quedo. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues nada, si os queréis animar, preguntar por los estudiantes sepan. Hágase por favor para que la puerta. No se ha ido ni uno, voy un momento al servicio. ¿Tú vienes a comer? ¿Pero comes o no? ¿Tú sabías que tienes que comer? Al colorcito de reserva. ¿Tú vienes? Muchas gracias. Venga, ¿no vais a hacer ninguna pregunta? Sí. Luis Haas. Respecto a la tasa de dependencia, que bueno, los supuestos, sí que es verdad que a lo mejor, aunque en el futuro que tenemos, bueno, va a haber baja población en la isla. Ahora sí que parece un poco difícil de creer en 2050
¿Y si hubieras hecho el cálculo con otros supuestos? Sí, fíjate, los supuestos da lo mismo. A mí los supuestos me dan igual. Tú miras en Alemania la tasa de desempleo. O sea, lo que yo digo es, en principio, si hay un problema demográfico, es que solo la gente. Si solo la gente que hay debería tener mayor posibilidad de trabajar. Y si eso no es así, pero no podemos contar con el aumento de la tasa de actividad, ni con el aumento de la tasa de actividad no parece que tenemos, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, el efecto es el mismo, que se combina, multiplicas una cosa por la otra, ¿no? Entonces, dices, si hay un 3%, si no es un 3%, si nos mantenemos en el 15% de desempleo, el problema no es el sistema de pensiones, el problema es que tenemos un mercado de trabajo que no funciona. Entonces, con un 15% de desempleo tú no puedes mantener las pensiones, ni la sanidad, ni la educación pública. El problema es ese. Entonces, sitúa las cosas y sobre todo la idea es que va a haber muchos mayores y muy pocos jóvenes. Pero se supone que los pocos jóvenes que hay estarán todos trabajando, porque hay empleados que se los quitarán de la mano. Y si ese no es el caso, el problema es otro. Pero nosotros, claro, como me dices, pues el cambio técnico, que ya no hace falta, pero que no se vale. Por eso el hecho de que el supuesto en sí, ese del 3%, que es muy provocador, pero mayoría lo puede dejar al 5% y lo dejan al 7%, y si en vez de dejarlo al 5% lo dejan al 7%, que el 7% es el desempleo que hay ahora, en este contexto que todavía no es de caída demográfica, el que hay ahora de media en Europa, o sea que lo dejan al 7%, y el 8% era el que había antes de la crisis, por lo cual dices, en el 2040, en el 2050, hombre, este país, yo entiendo, mi generación es una generación que desde que tiene conocimiento universitario, digamos, ha habido tasas elevadas de desempleo. Pero bueno, eso no es lo normal. En el mar del resto del mundo no es eso. Que suban, que bajen, que no, que no cuánto, que ahora que se ha estabilizado a niveles mayores, pero del 7%. Que bueno, por eso el 7 en vez del 3, la tasa de dependencia sería mayor. Pero todavía sería inconmensurablemente menor que la de los años 60, que ese es un poco el juego que quiero hacer yo con este gráfico. Y bueno, es que hilando un poco también con la siguiente cuestión, y también estaríamos hablando, o sea, por ejemplo, no solo el número de empleados, sino horas de empleo, porque hasta qué punto, por ejemplo, con el aumento de temporalidad, trabajo a tiempo parcial, etc., cómo afectaría también. Y si hubiera tiempo, he visto que te has saltado toda esa parte de efectos en el mercado laboral y he visto algún gráfico del empleo típico y tal, o empleo estándar. Si hubiera tiempo, si pudieras explicar un poco lo que ibas, a grandes rasgos, lo que hubieras explicado. Sí, bueno, lo primero que me decías, lo de la jornada, sí, claro, tiene que ver con jornadas. Entonces, pero te puedo decir lo mismo, la lógica es que, bueno, la lógica es que tú tienes un incremento muy fuerte de productividad. La lógica del pasado es que ese incremento fuerte de la productividad se ha absorbido mediante caída de la jornada remunerada, es decir, que se pasa de 60 horas a 40, que no está mal, entonces en principio podría seguir así. Esta es una forma. La otra forma es que aumenta la producción, aumenta el PIB y por lo tanto que tenga más productividad necesita la misma población. Si miramos el mismo empleo, si miramos los últimos 20 años, en los últimos 20 años no ha caído el empleo, ha aumentado el empleo. Ha aumentado la tasa de empleo. El empleo con respecto a población ha aumentado. En todos los países, menos en Estados Unidos, que es donde se ha quedado un poco parado, ¿no? Entonces, todos los grupos de países, ¿no? Entonces, en principio, debería haber una caída y tú podrías tener menos gente trabajando, menos horas, con mayor productividad, que genera un PIB suficientemente elevado como para hacer frente a las pensiones. Si el problema es un problema de que no hace falta gente, en principio se supone que empezarán a desaparecer los trabajos de tiempo parcial involuntarios, que empezarán a convertir en tiempo parcial voluntario. Lo que ha pasado en este país es que ha aumentado el tiempo parcial involuntario. Y con la recuperación está cayendo la tasa de voluntariedad, sigue siendo muy alta, pero está cayendo. Y si se llegara a una tasa de desempleo del 5%, yo prácticamente me apuesto, aunque está muy feo apostar, que no habría trabajo a tiempo parcial, caería el trabajo a tiempo parcial, porque toda la gente que está trabajando voluntariamente conseguiría un trabajo a tiempo completo. Esto con respecto a eso. Si me niegan lo mayor, o sea, si resulta que no hay esas tensiones en el mercado de trabajo por exceso de demanda, no exceso
de oferta, que es lo que estamos experimentando ahora, oferta de trabajo, sino en el futuro, ese futuro de invierno demográfico debería ser de exceso de demanda de trabajo. Las empresas no encuentran a trabajadores, como está ocurriendo ahora en algunos países europeos que están prácticamente en el pleno empleo, en Alemania entre ellos. Pero si no ocurre eso, entonces ya estamos cambiando el contexto y ya estamos en otro problema, el problema de funcionamiento del sistema y capacidad para generar empleo. ¿En cómo afecta el cambio de la reducción de lo que se llama non-standard employment, del empleo, de la relación de trabajo no estándar, el peso que tiene la economía por aumento de trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, involuntario, falso trabajo autónomo y tal? Pues eso afecta porque el sistema de protección social está construido bajo la idea de que la relación estándar es una relación de un trabajo permanente, o por lo menos de indefinido, no permanente pero es indefinido, a tiempo completo. De tal manera que es tu forma de entrar en el sistema de protección social es a través de una relación laboral estable y a tiempo completo. Entonces, aquellos que no tienen una relación estable, o aquellos que tienen una relación a tiempo parcial, o aquellos que tienen una relación de autónomos, lo que tienen es menor protección social. En el caso de los autónomos, pues pueden elegirla, y entonces normalmente pues eligen las bases mínimas de cotización, los que se ven obligados porque no generan suficiente renta, y aquellos otros que pueden elegir tener bases más elevadas, pues prefieren comprarse pisos en Madrid, y porque consideran que eso tiene más rentabilidad que pagar más cotizaciones sociales. Entonces eso lo que te está es generando que una parte de la protección social que antes la condición de trabajador suponía trabajador protegido, que tú tenías una protección social por esa vía, ahora se difumina. Ahora tienes una protección social mucho más pobre. ¿Por qué? Porque cotizas menos a la pensión, porque tienes más huecos, porque es más inestable tu carrera, porque tienes que financiarlo tú mismo. La empresa, todo este tipo de relaciones lo que están haciendo es pasar parte de los costes que tenían las empresas antes, se lo pasan al trabajador. El trabajo a tiempo parcial, el coste de horas valles de trabajo, todos los trabajos que ha habido ratos en donde había menos carga de trabajo, antes eso ¿quién lo soportaba? La empresa. Ahora ¿quién lo soporta? El trabajador, que tiene una ruptura en la jornada, o tiene en el caso del Reino Unido un contrato de 0 horas y solamente te llaman cuando vas. Entonces eso exige un replanteamiento del acceso a la protección social y todo el mundo está de acuerdo con ello. La OCDE ha sacado hace poco un informe sobre ese tema. ¿Cuál es el problema? El problema es quién financia esa protección. Dicen que hay que mejorar el acceso a la protección social de los autónomos. ¿Pero cómo? ¿Financiando a los propios autónomos? Eso ya tiene la posibilidad ahora y no lo estamos haciendo. Si lo financias tú, un trabajador asalariado, ¿cómo lo hacemos? ¿A través del presupuesto? Entonces hay un problema porque, repito, el que está contratando a ese falso trabajador autónomo está ahorrando una cotización social y por eso utiliza esa relación de trabajo y no la relación de trabajo estándar de un trabajo con un contrato indefinido. Ese es un elemento importante. También es importante el hecho de que ha desaparecido el objetivo de pleno empleo como objetivo muy vinculado al estado de bienestar. Hay un sociólogo sueco que se llama Göran Färber, que escribió un libro sobre desempleo y estado de bienestar, y habla de que en algunos casos el estado de bienestar se basaba en la política de pleno empleo, mientras que en otros no, y hay cierto debate. Lo cierto es que el hecho de que haya un desempleo elevado debilita el estado de bienestar porque hay menos capacidad de negociación por parte de los trabajadores, de los sindicatos también, porque hay menos recursos para el sector público, para el gasto social y porque hay más gastos. Entonces hay una relación de ese tipo, eso es complejo. En el momento que tú abandonas ese objetivo, se está deteriorando también la sostenibilidad del sistema. Claro, en ese sentido, no solo sería el desempleo, sino también todas estas formas de trabajo atípico. Exactamente. Pero lo que está haciendo es generar mayor necesidad, mayores riesgos frente a los riesgos estándar, que van aumentando otros riesgos. Afecta por los dos lados. Mayor demanda de protección y menores ingresos. Enhorabuena por la presentación. En relación a esto, algo que se observa con relación al estudio de los estados de bienestar, a los modelos de estado de bienestar, es la falta de coordinación entre las diferentes políticas del Estado. Esto que estamos hablando, la precariedad enorme, creciente a
a nivel de trabajo no se ve correlacionado con una política estatal que pueda coordinar tanto la política laboral como la política de protección, que parecería obvio. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Qué pasa ahí con el papel del Estado con relación a este tema? Segundo tema, pueden aprovechar para hacer las otras preguntas y no sé si paramos acá y Sí, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se está enfrentando ahora, lo que se ha dado, bueno, el caso de España es especialmente grave en tema de trabajo temporal, no tanto en el trabajo a tiempo parcial todavía. Es muy distinto, porque el trabajo a tiempo parcial depende de cómo sea, si es voluntario o no es voluntario. Los voluntarios, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo voluntario, pues ahí tenéis el caso de Holanda. En el caso de Holanda, el 50% del empleo prácticamente es a trabajo a tiempo parcial y la tasa de involuntariedad es del 5%. O sea que estás en una sociedad en donde se ha desvinculado trabajo a tiempo parcial y problemas de riesgo de pobreza, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque el trabajo a tiempo parcial está distribuido a lo largo de todas las vecinas de renta, ¿no? Entonces ahí ese no es. El trabajo temporal también depende mucho, o sea, depende mucho si es un trabajo temporal puramente vinculado a la primera etapa laboral o si es ocurre como en España, que lo tienes a lo largo de todas las cohortes, aunque vaya cayendo la tasa de temporalidad. El principal grupo de trabajadores temporales en términos absolutos del número de personas está en los grupos, en los trabajadores de edad madura, o sea que no está en los jóvenes, aunque las tasas de los jóvenes sean del 70 y del 60%, ¿no? Entonces, eso depende, las implicaciones son implicaciones distintas, no es el mero hecho en sí. Esa dinámica, si esa dinámica, no lo he comentado antes, ¿no? Si esta dinámica se complementa con los cambios en el mercado de trabajo vinculados a las nuevas tecnologías, el trabajo en plataforma, si eso se generaliza, pues entonces ya sí aparecería un problema muy serio de sostenibilidad, en el sentido de que ya no te estaría, ese mecanismo te estaría segregando socialmente, tú tendrías un tipo de trabajadores. Entonces ya podríamos hablar de verdadera segmentación del mercado de trabajo. Pero si es puntualmente, no. Entonces depende no hay una respuesta fácil. Más allá de que sí, tú tienes que coordinar, y por lo tanto, si tú permites este tipo de relación laboral, tendrías que estar diseñando un mecanismo para mantener la protección. El problema es que, claro, es fácil, el mecanismo se puede diseñar, hay forma de diseñarlo, el problema es quién financia eso. Porque precisamente si tú lo que haces es financiarlo externamente a esa relación laboral, tú lo que estás haciendo de alguna manera es subvencionar esa relación laboral. Facilitar que la gente vaya cada vez que las empresas utilicen cada vez más esa relación laboral. Entonces yo personalmente creo que hay que ir a través de la reforma laboral y a través de la limitación de los contratos temporales. Esto es una cosa anormal de este país desde 1984. Este país fue el pionero en el trabajo temporal, ¿no? Entonces, en otros países esto se está planteando vinculado a las nuevas tecnologías y el trabajo en plataforma, y aquí, sin embargo, pues, aunque haya aumentado, pero están en los niveles del 10-12%, nosotros hemos llegado al 32-33% antes de la crisis, ¿no? En esa misma línea hay algunos autores que plantean la posibilidad de escalar el problema. ¿A qué me refiero? Dentro del contexto de la Unión Europea tenemos una unidad monetaria, pero se está planteando la posibilidad de tener también una unidad fiscal, con el objeto de poder precisamente solventar esos inconvenientes. La pregunta es la viabilidad y implicaciones habría para los estados de bienestar cuando tenemos modelos tan disímiles como los de la parte sur europea y los para la parte norte. Sí, yo más que la parte sur europea, partes de la parte sur europea, porque en cuanto a los modelos decía yo esto, los modelos no estoy muy cómodo, ¿no? Porque España es un modelo mediterráneo, pero si coges la salud o las pensiones tienen un sistema de pensiones muy homologable y más generoso en términos relativos que el resto de Europa. La salud no es distinta a la que puede haber, aunque el procedimiento, la organización es distinta, la que puede haber en el centro de Europa. O sea que, más que eso, yo creo que hay algunos programas que pertenecen a un modelo y otros programas que pertenecen a otro, porque los estados de bienestar no se generaron de forma planificada, ¿no? Sino se fueron haciendo un poco sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo creo que esa no hemos hablado de eso, pero la última parte del último capítulo, una de las perspectivas, una de las cosas de los que trato es precisamente el problema fiscal, el problema de financiación. O sea, esto, si se sigue debilitando la capacidad de financiación del sector público, pues no se puede mantener el estado de bienestar.
clarísimo. Y uno de los elementos para fortalecer la capacidad de financiación del sector público es desarrollar mecanismos de coordinación fiscal más allá de los que se han desarrollado, la fiscalidad de la la información, etc. Lo que se está hablando de la fiscalidad de las nuevas empresas tecnológicas a través de la OCDE, los impuestos Google, etcétera, en que el impuesto se pague donde se genera el ingreso y no donde tú tengas una sociedad en Holanda que luego está en las Islas Caimán, por supuesto. ¿Que es un tema complejo? Sí, pero afortunadamente uno de los problemas que había acaba de desaparecer, que es el Reino Unido. La ventaja que se vaya al Reino Unido es que se va un quinta columnista que nunca había estado dispuesto a hacer una cosa de esta. Entonces, bueno, queda Irlanda, pero Irlanda es más pequeño, no tiene armamento nuclear, ¿no? O sea, que quiero decir que es una cosa que todos los países son conscientes. Todos los países son conscientes de que eso hay que hacerlo. O sea, porque que de los países fuertes de Europa, que son Francia, que es Alemania en términos de potencia económica, pero luego en términos de modelos, Suecia. Bueno, estamos hablando de países que tienen un sistema fiscal mucho más robusto que el nuestro, o sea que hay unas 7 puntos de diferencia entre lo que se recauda en España, la presión fiscal de España y la media, ¿no? que son muchos puntos. Y fijaros, no todo es un problema de que las empresas huyan, porque los países que tienen mayor presión fiscal son países de donde también pueden venir las empresas, y sin embargo tienen esa mayor presión fiscal. O sea que además hay un problema, el problema de la fiscalidad no se resuelve solamente con esto es un elemento importante, llegar ya a un acuerdo a un tipo mínimo o por lo menos saber cómo se calculan las bases del impuesto sobre sociedades. Vamos, yo no soy especialista en la materia, pero bueno, que hay cosas que se pueden hacer si hay voluntad política para hacerlo, y es un elemento muy importante. Aún así hay mucho ámbito de actuación y hay mucha capacidad de actuación dentro del país. O sea, en este país sigue funcionando en algunos elementos del sistema impositivo que deberían haber desaparecido. En imposición de autónomos, por ejemplo, la estimación objetiva singular, ¿qué sentido tiene ahora? Cuando tú llevas la contabilidad con tu teléfono móvil, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. O sea que tampoco, yo creo que en parte de la izquierda está la idea de que la financiación se puede mejorar, del estado de bienestar se puede mejorar pagando otros. Porque hay mucho fraude, porque no sé qué, sí, hay mucho fraude, no sé qué, pero al final las clases medias en el resto de Europa, que tienen un estado de bienestar desarrollado, tienen una presión fiscal mayor. Entonces, eso también es parte del acuerdo, del quid pro quo, es parte de la historia, ¿no? Pero todo eso es muy necesario y sin eso va a ser muy difícil. Y el tema de las empresas tecnológicas es central. Y los acuerdos también con multinacionales, acuerdos fiscales con multinacionales, etc. Todo eso es central el entrarle. Y yo creo que por lo menos están empezando a entrarle. A ver cómo sale lo de la OCDE. Una última pregunta. Y la parte de gestión ambiental, ¿cómo entraría dentro de este contexto? ¿Sería la responsabilidad también de la parte del Estado de Bienestar o sería tratado por fondos independientes? ¿Cómo consigue? Eso es para el próximo libro. No sé, vamos. Hombre, lo que he dicho un poco antes, gran parte del ethos, de la forma de ser, de las prestaciones, de la actividad del estado de bienestar, son actividades relativamente blandas en términos medioambientales, ¿no? Yo quiero pensar que hay un rol del estado de bienestar en la implementación, en la puesta en marcha de política, y luego además hay un elemento que es un elemento de contar con el mercado, pero de legislación y de regulación, ¿no? Entonces eso también es un elemento, eso es algo también, es claramente, en los dos casos estamos hablando de problemas que superan la capacidad de actuación del mercado y que exigen de una intervención pública, tanto en el tema de la protección de los riesgos como en el tema de la protección medioambiental. Entonces, pero poco más te puedo decir, es algo sobre lo que no me he sentado todavía a pensar. O sea, igual resulta que también hay otra cosa, pues sí. Uno de los viejos dichos de la política, de las reglas de política económica, es cada instrumento para una política. Ahora me parece que ya nuestra flamante directora del
Banco Central Europeo quería hacer una política monetaria para combatir el calentamiento de la Tierra. Pero bueno, yo me leeré sus papers de cuando salga, porque la política monetaria está para lo que está la política monetaria. Más allá de que tú decidas que no vas a comprar activos de empresas altamente contaminantes, si tienes los mismísimos para hacerlo, ¿no? Pero bueno, por eso pues, tampoco el Estado de Bienestar está para lo que está. Entonces, el tema del calentamiento de la Tierra, pues habrá que tratar otros ámbitos, ¿no? Modelos energéticos, modelos de vida, etcétera. Por el lado de los modelos de vida, etcétera. Eso sí, pero desde más allá que de esa forma de planteamiento global de intervención pública, por ahora yo no sé cómo se abordaría. Sí. Dos preguntas rápidas. O sea, en relación precisamente, como me comentabas, de que el mayor problema del estado del bienestar es la capacidad de financiación del Estado. Lo primero, ¿es compatible con un decrecimiento de la economía? Si es que finalmente el reto medioambiental nos pone la necesidad de... eso ya es otro debate, ¿no? Pero ¿sería compatible mantener un estado de bienestar amplio? Y por otra parte, ¿es compatible con una convergencia con las economías del resto del mundo? O sea, ¿necesita Occidente seguir estando en la estructura de la economía mundial un peldaño por encima para poder mantener los estados de bienestar que mantiene ahora mismo? ¿O es viable que todas las economías mundiales participen del mismo nivel de bienestar? En cuanto a lo primero, si es compatible con el decrecimiento, yo creo que, vamos, yo no comulgo con yo creo que el tema del decrecimiento es un tema muy eurocentrista, o pues, tú no lo digas en la India o en Tanzania, no les habla de decrecimiento, ¿no? El decrecimiento entendido como un cuestionamiento de a dónde se va con todo este proceso de crecimiento continuo, etc. Lo que sí, yo sí tengo muy claro es que el estado de bienestar, el mantenimiento del estado de bienestar exige el crecimiento económico. O sea, el estado de bienestar es un resultado de un modelo económico y lo exige. Si tú vas a un menor ritmo de crecimiento económico, tú tienes que ir a ese menor crecimiento económico te afectaría a los niveles de consumos en distintos ámbitos de tu vida. Entonces, lo que pasa es que, claro, ahí está la opción, es una acción política, es qué ámbito es sobre el que se trabaja. Tú puedes mantener más un ámbito, porque probablemente tú querrás mantener el ámbito de la salud, a lo mejor reduciendo el ámbito de los viajes de fines de semana a Londres por 50 euros o por 80 euros, etc. ¿no? O sea que ahí hay un problema de asignación, cómo se asigna ese proceso de crecimiento y cómo se asigna en términos de prioridades. Entonces, si tú tienes claras las prioridades y las prioridades tienen un respaldo político, pues yo creo que no hay ningún problema para mantenerlo. Eso en cuanto al primero. En cuanto al segundo, pues yo no sé si la pregunta va por el lado del intercambio desigual, etc. ¿no? Si va por el lado del intercambio desigual, yo ahí, habiéndolo estudiado y pensado y defendido y trabajado y tal, hace mucho tiempo ahora, porque igual he perdido capacidad de análisis o porque me he hecho más viejo, no lo veo tan claro. Pero siempre cuando hablo de África, digo, la tragedia de África es que si África desapareciera, desaparece África, ya está, no hay África. O sea, calentamiento de la Tierra y Sahara se lo ocupen, es el monte Kilimanjaro y el monte Kenia. El comercio de África con el resto del mundo es del 5%. Hay algo que dices, bueno, pero hay materiales, primas, cacao, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues yo para muchas cosas no soy economista, pero soy economista porque creo perfectamente en la sustituibilidad de las funciones de producción de los recursos. Ya aparecerían nuevas tecnologías y se combinarían los recursos disponibles de otros lugares para hacerlo. O sea que yo creo que ahora mismo, existiendo intercambio desigual, no creo que existiendo intercambio desigual no tenga que decir África. Todo el problema de la producción agrícola en España que estamos viendo y afortunadamente las 6 no las cortan nunca, ¿no? A la altura de San Rafael, pero si no yo no estaría aquí, ¿no? Porque estaban con movilizaciones por todos lados. Hay intercambio desigual, hay posiciones de poder de mercado y hay posiciones de poder de mercado también. Yo no creo que el estado de bienestar de los países que se han desarrollado obedezca a eso. O sea, dependa fundamentalmente de ese proceso de intercambio desigual. En otros países han optado por no desarrollarlo, en Estados Unidos no lo han desarrollado y ya está. O sea, que lo desarrollan por vía del mercado. Que el mercado no es justo, que las relaciones comerciales no son siempre justas porque hay desequilibrios de poder, sí, correcto, y que hay ganadores y perdedores también. Pero también creo algo en el comercio internacional, que el comercio internacional también beneficia a los países
menos desarrollados en muchos ámbitos, y China es un ejemplo clarísimo de ello. La verdad que en algunos casos se desarrollan más que en otros no. Pero yo no creo que estemos viendo por encima de nuestras posibilidades en términos de estado de bienestar. Si en términos de planeta el proceso de transición es un proceso que exige un decrecimiento, pues entonces, claro, habría que ver cómo se decrece en todos los ámbitos. Entonces, pero a lo mejor lo que resultaba es que eso reforzaba el estado de bienestar, en el sentido que se llegaba a la conclusión de que las actividades de estado de bienestar eran más dignas de defensa que el poder acceder a otros bienes y servicios. Pero vamos, eso. Nos tenemos que ir, si alguien quiere ir a comer, al sitio, o sea. Es que tenemos que estar ya en el restaurante. Venga,